Aquí estamos nuevamente con este maravilloso tema acerca del llenado del partograma. Y en esta oportunidad vamos a ver de manera gráfica, de manera práctica, cómo se hace la apertura del partograma y cómo se llenan las evoluciones posteriores. Esto es básicamente vamos a decir coloquialmente, el lomito de lo que es esta actividad. Es decir, vamos nosotros ya así lo que es a llenar el partograma para poder nosotros tener las suficientes herramientas para llevar la evolución del trabajo de parto de nuestras pacientes en nuestro centro de salud de una manera adecuada, para así disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal, que nos está quejando muchísimo en estos últimos tiempos y que nosotros podemos de alguna manera, o está en nuestras manos, poder dar nuestro aporte importante para disminuir este parámetro tan nefasto en la actualidad. No se olviden que en la medida que vayan viendo el video, vayan trabajando, pueden pausarlo, pueden volverlo a poner para tener claras las ideas y poder ir trazando cada una de las cosas que se van diciendo en esta explicación. Debemos llenar el partograma en todos sus ítems. Así debemos llenar en la parte donde dice médico responsable, el médico a cargo de la guardia, el día y el mes de la evaluación. Iniciamos con la hora de control, por ejemplo, 8 de la mañana, el médico responsable, en este caso el médico que realiza la evaluación en ese momento, tensión arterial, posición materna que puede ser de cúbito lateral izquierdo, como DLI o posición libremente escogida, PLE, tono uterino, que puede ser hipotonía, normal o hipertonía, duración de la contracción, que aproximadamente lo normal es entre 30 y 60 segundos, es decir, que se mide en segundos, la intensidad de la contracción uterina, que lo vamos a medir en cruces, una cruz correspondería con una intensidad baja, 2 cruces una intensidad normal y 3 cruces una intensidad alta. Y el punto de observaciones, donde en la parte posterior de la historia aparece un apartado donde vamos a colocar las observaciones. Se coloca, por ejemplo, si es en la primera evaluación, A punto, y se coloca la observación correspondiente. Abrimos el partograma. ¿Qué características tiene la paciente? Bueno, tenemos una paciente primigesta con membranas ovulares íntegras que acude por presentar contracciones uterinas dolorosas. Cuando se realiza la evaluación presenta 3 contracciones en 10 minutos y cuando se realiza el tacto vaginal tenemos un cuello que está borrado con 4,5 centímetros de dilatación, la presentación en primer plano de Hodge con las membranas ovulares íntegras, una presentación cefálica de vértice en occipito ilíaca izquierda anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar a llenar el partograma. De acuerdo a las características de la paciente, la curva de alerta se corresponde con P5 porque es una primigesta con membranas íntegras. Colocamos la dilatación cervical. Recuerden que en el eje de la Y del lado izquierdo se corresponde con la dilatación cervical. Marcamos 4,5 centímetros de dilatación. En el caso de la frecuencia de las contracciones, tenemos que son 3 en 10 minutos. Tenemos en este caso, marcamos donde corresponde con el 3 un triángulo. Eso nos permite determinar que hay 3 contracciones en 10 minutos. Y tenemos, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca fetal es 140 latidos por minuto. Entonces los marcamos en el sitio donde corresponde, 140 latidos por minuto, con un rectángulo. El descenso de la presentación, que lo vamos a determinar por los planos de Hodge, vamos a colocar que se encuentra en primer plano de Hodge. Entonces colocamos en la gráfica un punto y un círculo alrededor, que es la forma, de acuerdo al partograma modificado por el doctor Horta, de representar el descenso de la presentación. Por supuesto, colocamos la hora del control, 8 de la mañana, médico responsable, en este caso el médico que realiza la evaluación, la posición materna de cúbito lateral izquierdo, DLI, tono uterino normal, con una duración de la contracción entre 30 y 60 segundos, con una intensidad de la contracción de 2 cruces, es decir, una intensidad normal, y en las observaciones podemos colocar la variedad de posición, que sería occipito ilíaca izquierda anterior, o se puede colocar en esta zona correspondiente al descenso las siglas O, I y A, que corresponden con occipito ilíaca izquierda anterior. Esa es la forma de abrir el partograma. Tenemos todos los datos llenos, marcamos P5, que se corresponde con las características de la paciente. Por consenso, en una paciente de características normales debe ser evaluada cada 2 horas, y por eso es que vamos a colocar la próxima evaluación en el eje correspondiente a las 2 horas. Y tenemos que las características de la paciente, una vez que hacemos la evaluación a las 2 horas,
son las siguientes: paciente entre 6 y 7 centímetros de dilatación, que se encuentra entre primero y segundo plano de Hodge, que presenta 150 latidos por minuto de frecuencia cardíaca fetal, con 4 contracciones en 10 minutos. Entonces marcamos el triángulo correspondiente en la zona correspondiente a 4 contracciones en 10 minutos. Unimos las gráficas que se corresponde con la dilatación cervical, la gráfica que se corresponde con el descenso. Por supuesto, de igual manera, la hora de control, el médico responsable, la tensión arterial, la posición materna de cúbito lateral izquierdo, el tono uterino normal, la contracción dura entre 30 y 60 segundos, con una intensidad de la contracción de 2 cruces, y las observaciones de que haya lugar de acuerdo a las características. Y la variedad de posición, que sigue siendo occipito-ilíaca izquierda anterior, que ahí seguimos el llenado de la gráfica y tenemos que a las 4 horas la paciente presenta 8 centímetros de dilatación, que lo vamos a marcar acá. El descenso de la presentación, ya la paciente se encuentra en segundo plano de Hodge, marcamos en la zona correspondiente al segundo plano de Hodge, tiene 140 latidos por minuto, lo marcamos con el rectángulo correspondiente a 140 latidos por minuto, y 4 contracciones en 10 minutos, marcamos con un triángulo, unimos las gráficas. Aquí estamos observando que existe un cruce entre lo que es la evolución normal del trabajo de parto en cuanto a la dilatación cervical y el descenso de la presentación. Observamos un marcado descenso, una gráfica con la pendiente hacia abajo que corresponde con el descenso, y una gráfica con pendiente hacia arriba que se corresponde con la dilatación cervical, que se cruzan en este punto, que es la característica normal en un trabajo de parto normal. Por supuesto, llenamos las características correspondientes a la hora del control, etcétera, que debemos siempre llenar. En este caso, como ya la paciente tiene 8 centímetros de dilatación, la evaluación puede realizarse antes, por ejemplo, en una hora. Bueno, entonces realizamos la evaluación posterior. A la hora 6 correspondería este eje, y así tenemos que las características de la paciente. En este caso tenemos una paciente con dilatación completa, marcamos 10 centímetros de dilatación, una presentación entre tercero y cuarto plano de Hodge, ubicamos la zona correspondiente, colocamos el símbolo correspondiente al descenso de la presentación, la paciente con 130 latidos por minuto, colocamos el rectángulo en 130 latidos por minuto, y 5 contracciones en 10 minutos, entonces colocamos el triángulo en la zona correspondiente a 5 contracciones en 10 minutos. Unimos los gráficos y vemos cómo se va delimitando una curva característica con una que asciende y la otra que desciende. La paciente, después de esta evaluación, en 20 minutos tiene un parto eutóxico simple. Marcamos acá en el punto donde la paciente tiene el parto, ¿ok? Por supuesto, ya aquí descendió en su totalidad, marcamos el punto. Al final ya ocurrió la expulsión del feto, cerramos la gráfica correspondiente a la dilatación y cerramos la gráfica que corresponde con el descenso. Y aquí tenemos una gráfica normal de un parto de evolución normal en una primigesta con membranas íntegras. Bueno, hasta aquí esta actividad número 4 correspondiente a la apertura del partograma y al llenado de las evoluciones posteriores. Espero que hayan seguido con detenimiento cada una de las explicaciones y que hayan de alguna manera hecho ustedes en sus partogramas la parte práctica para ir paso a paso con el llenado del partograma. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video que corresponderá con la última actividad de este aprendizaje que tenemos acá sobre el llenado del partograma. Saludos y hasta pronto.